Dios les bendiga, hermanos. Qué bendición estar en este día acercándonos al trono de la gracia de nuestro Señor. Este es el día que Él ha formado. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Salmo 133, un pequeño párrafo hermoso de ese salmo que enuncia la bendición de poder estar delante de la presencia del Señor. Hoy tenemos un tema muy hermoso para poder meditar en la palabra del Señor. Y el tema es nuestra intimidad con Dios. Nuestra intimidad con Dios. Y ya inmediatamente quizás su mente es llevada a la oración, a la lectura, a lo que es el congregarnos. Sí, eso es parte de nuestra intimidad con Dios. Vamos a leer en Mateo capítulo 26, versículo 36 al 45. Mateo 26, capítulo 26, versículo 36. Dice la palabra: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy y oro. 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Era la tercera vez. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. En diferentes ocasiones se ha predicado este pasaje, pero la belleza, lo hermoso, muchas veces se ha sobreestimado. Aquí nos habla el Señor de prioridad. El Señor está priorizando. Como personas sabemos que tenemos prioridades. Como padres, como esposos, tenemos prioridades en la vida. No lo voy a mencionar porque nos acorta el tiempo. Pero Jesús les enseña a sus discípulos claramente esas prioridades en la intimidad con Dios. Los evangelios son llamados evangelios sinópticos. Mateo, Marcos, Lucas. Esos tres evangelios son sinópticos porque son vistos a la par o vistos los tres presentes. Y eso es porque hay mucha palabra que nos es revelada a través de el leerla de esa firma, vistos juntos. Sinóptico es vistos juntos. Mira lo que dice Lucas. Lucas capítulo 22 y el versículo 39. Lucas capítulo 22, versículo 39. Y dice así: Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron.
Cuando en el 39, en el versículo 39 dice, y saliendo se fue como solía. Eso es un hábito, eso es una prioridad inamovible. Porque dice, como solía. O sea, siempre lo hacía, siempre lo practicaba, nunca lo había descuidado, siempre tenía el cuidado de realizar, de ir al monte Getsemaní a orar. Luego viene otro dato que no aparece en Marcos, en Mateo, y dice que al monte de los olivos, y que sus discípulos también le siguieron. Usted y yo somos discípulos de Jesús. Amén. Y como sus discípulos, tenemos que hacer lo que nuestro Señor nos enseña, lo que el Señor nos modela. Jesús nos modeló un hábito, Jesús nos modeló principios, Jesús nos modela cómo verdaderamente es la intimidad con el Padre. Y esto es importante, amados hermanos, amada iglesia. Primeramente nos modela que debemos de tener hábitos, pero no cualquier hábito, sino que los hábitos de Cristo en la oración. Segundo, nos modela que Jesús subía un monte, o sea, subía un pequeño cerro. Y no es verdad que cuando vamos a hacer ese ascenso, cuando vamos a disponernos a la caminata empinada, no es verdad que como que no nos dan ganas de ir. Y es plano ahí, no, fíjate que hay que subir. Ay, subir, qué pereza. No quiero, no tengo ganas. Es que mira, no tengo zapatos correctos. Y se enuncian una cantidad de pretextos para evadir el ir al monte. En la vida cristiana sucede lo mismo. Jesús tenía un hábito y sabía que verdaderamente para llegar a la presencia de Dios tenía que superar Jesús la parte de indisposición de las limitantes. Primeramente había que subir al monte. Eso de subir al monte habla de dificultad, de esfuerzo, de ánimo, de tener una intención de ir a la presencia de Dios. Es que es bien difícil orar, hermanos. Óiganlo bien, es bien difícil orar. Pero ¿sabe qué? Tengo otra noticia. Cuando usted ya inicia, cuando yo ya inicio ese hábito, se convierte en algo muy, muy necesario. Y esa necesidad es el combustible para estar en la presencia de Dios. El Espíritu Santo mismo nos guía a esa intimidad correcta con Dios. Mire lo que nos dice Juan capítulo 14, versículo 16 al 7. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Eso es importante, amados hermanos, que nosotros tengamos la claridad de que no estamos solos. O sea, Jesús nos está dando la plena certeza que es necesario subir al monte a orar, a tener una intimidad con Dios. Primeramente porque las circunstancias que nos rodean no son tan fáciles. Jesús estaba pasando momentos tan difíciles porque estaba pronto a ser entregado, pronto a ser traicionado, pronto a ser arrestado, pronto a ser juzgado, pronto a iniciar un camino difícil por usted y por mí. Estos momentos que estamos viviendo son difíciles, son inciertos. Tenemos noticias no tan agradables por los padres de la patria. En lo personal no son mis padres. Mi Padre es Cristo que está en los cielos. Pero la palabra misma también me indica que debo de obedecer a las autoridades puestas con Él. Pero obedecerlos hasta donde la palabra me indica. Y eso es que sean justos. ¿Sí? Si ya no hay justicia,
entonces yo no tengo que por qué obedecerlos a ellos. Si ellos me dicen que debo de irme a donde están las personas con situaciones difíciles y no debo tomar medidas, eso no lo puedo obedecer porque va en contra de la vida, ¿sí? Es imprudencia. Es importante, amados hermanos, que tengamos la claridad de hasta dónde yo puedo obedecer a mis autoridades. Lo otro importante que tenemos que tener claro es qué significa Getsemaní. Sí, era un monte, así se le llamaba, el Getsemaní, pero tenía un porqué. Getsemaní, en el griego, ¿verdad? La traducción es bien clara. Es traducido del caldeo, Getsemaní. O sea, tenía más tiempo de existir ese lugar. Era un lugar ya nombrado por los caldeos. Sí. Y ellos hacían algo ahí. Y por eso que le pusieron Getsemaní. Y luego lo retoma el griego. Pero significa prensa de aceite de aceitunas. Prensa para extraer el aceite de las aceitunas, de los olivares, ¿sí? La aceitina de olivo, ¿sí? Entonces ahí habían olivares, habían árboles y todavía hay, pocos pero hay. He visto unas fotos por ahí. Entonces era un lugar donde se maquilaba el aceite puro de oliva. Y eso habla que la oración, cuando es con intención, cuando nos proponemos superar el desánimo, la pereza, cuando nos ponemos en nuestro ser a querer vencer el sueño, a querer vencer la comodidad en algún momento, el fruto que va a producir estar ahí es ser llenos con el aceite del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios, hermano. Mire, vale la pena tener carácter para poder sobrepasar esas adversidades. Y sí, hablo de carácter porque no es fácil. Tenemos que poner carácter firme. No tenemos que ser, óigalo bien, no tenemos que ser vencidos por la sábana. Sí, hermano, eso es algo real, ¿verdad? Yo lo he pasado, ¿verdad? Pero es cuando más nosotros tenemos que estar ahí. Entonces nos habla de un hábito en el cual Jesús, Él expresa que había que subir. Él no omite ningún dato, ningún detalle. Cada detalle nos predica de voz de Él específicamente. El detalle primordial que hay que inicialmente tomar una determinación. La oración necesita determinación, porque la oración es la intimidad con Dios. Tengo que determinar que no puedo pasar minutos, segundos sin estar en comunión con mi Creador, con mi Dios, con mi Dios Todopoderoso, con el Altísimo, con el Alto, con el Sublime. Tengo que determinar que verdaderamente mi carácter debe de ser amoldado a la imagen de Jesús, porque Jesús constantemente, como tenía costumbre, subía al monte para orar con el Padre. Pero mira el producto del aceite. En Isaías, capítulo 10, se nos da lo siguiente. Y tomando, dice en Isaías, capítulo 10, lo vamos a leer. Isaías capítulo 10, versículo 37. Busquémoslo por favor, hermanos. Isaías 10, 37. Dice lo siguiente, acerca del aceite, acerca de la unción. Hay un efecto de esa unción. Y tenemos que tener. Muchas veces nosotros queremos ser allí propicios. Isaías capítulo 10 habla sobre la unción, que la unción pudre el yugo. A mí no puse correctamente la cita, pero Isaías 27.
Dice, es Isaías 10:27. Yo puse 37, yo puse un dígito diferente. Isaías 10:27. Mira lo que dice la palabra. Y acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Esa unción es Cristo, es una profecía del efecto que iba a tener Cristo sobre su pueblo cuando Él viniese. Y esto nos habla de la obra de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Que cuando nosotros estemos en la presencia de Dios, cuando nosotros verdaderamente estemos allí con Él, cuando nosotros nos dispongamos, nos disciplinamos a estar en la presencia de Dios, el Espíritu Santo nos llena, pero no tan solamente nos llena para darnos paz, para darnos tranquilidad, para darnos gozo, para darnos libertad, para darnos autoridad, sino que también pudre el yugo, esa carga que viene sobre nuestros hombros, esa carga que se manifiesta pesada, intensa, persistente, de algo que ha acontecido. Eso será podrido por la unción fresca. Y sabe que el aceite es virgen y es fresco diariamente. Ya un aceite que pasa, el aceite virgen, el aceite fresco, nuevo del día, es bien cotizado allá en Jerusalén. Sí, porque la gente todo eso es lo que quiere. Pero ya cuando el aceite pasa unos días, no es que se ponga rancio, sino que ya el tono del color va cambiando. De un aceite clarito, va clarito con un tono verdecito, va tomando un tono más verde, más oscuro en base a los días. Entonces la persona lo está evaluando, lo ponen en botellas transparentes de vidrio. Dice, no, yo quiero este aceite salió ahora y es más caro, es más costoso monetariamente. También el aceite del día a día, el aceite, la unción del Espíritu Santo, cuesta que sea vertido, porque tenemos que verdaderamente vencer todo lo que es de la parte de las debilidades de la carne y disponernos a estar en la presencia de Dios. Pero qué glorioso es estar ya en la presencia de Dios. Jesús lo externa de una forma muy hermosa, y la forma hermosa es que Jesús habla con el Padre, ¿sí? Y Jesús le externa al Padre las circunstancias que Él está viviendo. Dice la palabra en el 35, en el 37, en Mateo 26, 37. Y tomando a Pedro y a los dos discípulos, a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. El 39 dice, yendo un poco delante, se postró sobre su rostro. Yendo un poco. Todavía había que hacer un esfuerzo más y estar en la presencia de Dios. Es que cuando empezamos a orar, sentimos que estamos solos. Pero invierta un poco más de tiempo. Sea sincero con nuestro Dios Todopoderoso, con el Padre. Mire lo que dice Jesús al Padre. Se postró, tomen una actitud humilde. Se postró sobre su rostro y orando, diciendo, él oraba y le decía al Padre, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús fue sincero con el Padre. Jesús le externó, Padre, mira cómo es mi condición humana. Yo no quiero pasar estos eventos que vienen. Viene la traición por parte de Judas. Viene el arresto por parte de los líderes religiosos y su guardia. Viene la exposición a un juicio. Y viene un caminar tan difícil que me espera. Padre, yo no quiero pasar esto.
Y es que también así clama nuestro ser, así clama nuestra alma cuando sus circunstancias que no tenemos control se presentan. Pero ese es el momento en el cual nosotros tenemos que decirle al Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Pero una cosa es que Dios permita las circunstancias y otra cosa es que yo me meta en las circunstancias. Job, al inicio del capítulo de Job 1, 2 y 3, se manifiesta que Dios tiene un cerco alrededor de la vida de cada uno de nosotros. Ahí lo manifiesta en Job, léalo por favor. Lea el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Y ahí se manifiesta la inconformidad de Satanás y le dice, no, bueno, la verdad, Dios, tú pues, él te ama y te quiere y todo, y te adora porque tú le has puesto un cerco de protección alrededor de él. Y entonces yo no lo puedo tocar. Y ahí se manifiesta ese cerco, lo dejo ahí, busquen las citas, ¿sí? Pero lo importante es esto. Muchas veces las circunstancias no vienen porque Dios las permite, sino que vienen porque yo me salgo del cerco de protección. ¿Cuándo es que me salgo? Cuando no tengo una comunión con Él, cuando no tengo una intimidad, cuando hago cosas que no debo de hacer, cuando permito palabras dolientes, hirientes que salgan de mi boca, cuando hiero a aquellas personas que están frente a mí y alrededor, cuando hablo una palabra dura y quebranto el corazón de algún ser amado. Cuando hablo una palabra dura y hiero a mi propia familia. ¿Por qué hablo de familia? Porque es la que está más cerca hoy en día, ¿sí? Sale, brota. Y ya no puedo hacer que entre esa palabra de nuevo, como arrepentimiento. Ya fue escuchada y el corazón fue herido. Es importante que esta intimidad, amados hermanos, la ejerzamos con la mayor diligencia, día a día. Jesús hace esa manifestación de esa diligencia de estar delante del Padre para pedir su voluntad, para externarle su preocupación, su dolor que ya se estaba manifestando, su inconformidad. Él no quería, Jesús en su humanidad no quería pasar eso. Pero le dice, pero no se haga mi voluntad sino tú. Esa copa es la copa del dolor, del sufrimiento que usted y yo tuvimos que haber pasado y sufrido por causa de nuestros pecados. Pero Jesús, Él se apropia de esa copa de dolor, esa copa de dificultad, esa copa de juicio, esa copa de rechazo, esa copa de látigos, esa copa de quebranto, esa copa de dolor, esa copa de ser rechazado, de ser abandonado por los suyos. Y decide pasar un camino tan doloroso por causa de bendecirnos a usted y a mí. No crea, amada iglesia, amado hermano, no crea, amado amigo que nos ve por este medio, que es justo que reconozcamos la autoridad de nuestro Dios, que es justo rendirnos a los pies de Cristo y decirle verdaderamente era el lugar que a mí me tocaba. Esa copa era la copa que yo tenía que beber, mas tú la bebiste en mi lugar. Gloria a Dios. Es el amor sublime, es el amor inescrutable de nuestro Dios. Esa es la disposición, la obediencia de Cristo. Obediencia hasta la muerte. Tal es así que Juan el Bautista en el Jordán, cuando Juan el Bautista estaba bautizando, Jesús llega y de lejos le dice, ve Juan a Jesús de lejos, y dice Juan, él exclama en ese momento, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es tremendo, amados hermanos. Proféticamente le estaba diciendo, tú vas a ser crucificado por causa nuestra. Por causa de todos nuestros pecados. Por causa de todas las circunstancias adversas que nosotros tenemos por obra mala que se convierte en pecado. Mas sin embargo Jesús, al iniciar su ministerio,
decidió proseguir. Prosigamos, amados hermanos, dando el testimonio glorioso del amor inigualable de Cristo Jesús, teniendo una disciplina en nuestra relación con Dios a través de la oración, a través de seguir. Recordemos que Lucas, el capítulo que leímos de Lucas, lo vamos a volver a leer, Lucas capítulo 22, versículo 39, dice claramente, nos testifica que los discípulos siguieron a Jesús. Dice la palabra, y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Usted y yo somos discípulos de Jesús. También debemos de seguir sus pasos. También debemos de dar el esfuerzo que Él dio hacia Getsemaní, donde es vertido el aceite puro. Es un lugar donde casi nadie quiere estar. ¿Verdad que es bien diferente la oración de Jesús a la oración nuestra? Señor, dame, Señor, bendíceme, Señor, aquí y allá. Señor, quita a esta persona, mándala para allá. Señor, si no te la lleva, Señor, yo te la envío, Señor. Sí, esas son las oraciones, parecerá risible. Pero hacemos oraciones que no llegan ni siquiera al techo de nuestra casa. Cuando Jesús estaba orando para rendirse al Padre. Jesús se rinde al Padre. Lo hace en diferentes ocasiones. Ahí en ese apartado que hemos leído. Como tarea le dejo, ¿cuántas horas oró Jesús? ¿Cuántas veces Él le pide al Padre? Sí. ¿Y cuántas horas es el tiempo mínimo de orar? Le dejo esa tarea, por favor. Sí. Ahí en esos pasajes que hemos leído, ¿verdad? Léalo. Recuerde el pasaje que estamos meditando, Mateo capítulo 26, versículo 36 al 46. Y ahí en Mateo capítulo 36 arriba está los otros evangelios. Léalos también. Y usted me dirá de las bendiciones que Dios nos está ministrando. Es importante, amados hermanos, que nosotros veamos que lo más hermoso es hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad del Padre. Jesús nos está enseñando ese principio, el principio de orar, el principio de esforzarse para ir a la oración, el principio de seguir sus pasos, el principio de desear la voluntad de Dios. Mire lo que nos dice primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Es necesario que nosotros anhelemos la voluntad de Dios. Es que muchas veces negociamos con Dios, Señor, si sucede esto, yo voy a hacer esto. Eso no es bíblico. Perdóneme, hermano, eso es una herejía. ¿Sí? Señor, si tú haces esto conmigo, Señor, yo voy a hacer esto. Un canje, ¿verdad? ¿Y a cuenta de qué? ¿Qué corona tengo yo para estar exigiendo a Dios? ¿Sí? Mira lo que dice la palabra realmente, lo que es bíblico. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. O sea que cuando la voluntad de Dios es ejercida en mi vida, entonces Él me santifica, porque estoy en obediencia. La santificación en mi vida se produce en obediencia. Jesús subió a Getsemaní y obedientemente estuvo ahí, y obedientemente le exclama, le dice al Señor, Señor, mira, yo tengo esta debilidad, no quiero, tengo temor, no quiero pasar ese momento. No es pecado que usted se acerque al Señor y le exponga su vida. No es pecado, es una necesidad. Es una necesidad. Y es un principio que vengamos, sí, delante de la presencia de Dios. Amados hermanos, es importante que nosotros podamos tener claro que la verdadera vida en Cristo es un quebranto diario. No a los 8 días, no a los 2 días, no a los 3 días, diario. Es un acercamiento
a la presencia de Dios, intencionalmente. Recuerda que desde que iniciamos la cuarentena tenemos esa frase, intencionalmente, porque habla del esfuerzo que verdaderamente nosotros tenemos que hacer. Es que la cosa no es automático, la cosa no es maruchán, 5 segundos aquí y allá y ya está la sopita. No, es a través de poner nuestra voluntad al Señor. No debemos nosotros pretender que ya estamos salvos. Si ahorita usted y yo hemos perseverado en la gracia del Señor, nos hemos humillado, hemos confesado nuestros pecados, y si Él viene, entonces nos lleva. Pero si algo aconteció en ese momento, de la última oración, del último momento que hemos leído la palabra, y no lo hemos traído delante del Señor, eso es suficiente para no poder ver al Señor cuando Él venga por su pueblo. Mira lo que dice la palabra, primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Sí? Es que cuando nos descuidamos de la relación con Dios, cuando dejamos de esforzarnos, cuando dejamos de seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo, cuando no retenemos la palabra del Señor, entonces nos podemos confiar y decir, no, yo soy justo, yo voy a la iglesia, hago bien, hago aquí y allá, yo le doy al necesitado. Dice la palabra que debo de honrar a Dios con todos mis bienes, yo lo honro, yo doy ofrenda, yo doy diezmo, yo ayudo, yo aporto, y puedo justificarme a través de esas cosas. Pero si me descuido de la intimidad con Dios, de la justicia de Dios, es justo ir a la palabra de la santificación. La santificación viene por la voluntad de Dios sobre mi vida. Ya lo leímos en el verso anterior, específicamente en el contexto que estamos leyendo de su palabra. La palabra Jesús es bien claro. Ahí mismo en el Evangelio de Mateo. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Óigalo bien, velad y orad. Habla también que tenemos que tener claro que el enemigo anda en los diferentes momentos más difíciles. En aquellos momentos que estamos adormecidos. ¿Sí? Ahí anda el enemigo. Pero tengo que velar, tengo que orar. Y ahí mismo lo repite en la palabra del Señor, en ese mismo capítulo. Mateo capítulo 26, versículo 14. Mateo capítulo 26, versículo 14. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Por qué la carne es débil? Bueno, porque tiene la contaminación del pecado. Hay una inclinación al mal, a las concupiscencias. No tenemos que sobreestimar. No, que yo soy santo, santo solo Dios y perfecto solo Él. Momento. Yo soy imperfecto, soy pecador, tengo que acercarme constantemente. Ay, Señor, tuve un mal pensamiento. Ay, Señor, le dije una mentira. Perdóname, tengo que ser pronto. Salmos nos dice claramente lo que tenemos que nosotros procurar intencionalmente. Salmo 143, versículo 10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra firme. Mire qué hermoso. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Mientras nosotros no le clamamos a Él que nos ayude en nuestra debilidad. La debilidad del hombre es hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Esa es una debilidad bien fuerte. ¿Sí? Hacer la voluntad de Dios. Pero también tengo que reconocer que Él tiene la autoridad para hacerlo. Porque tú eres mi Dios, ¿sí? Tu buen espíritu me guía a tierra firme. O sea que el salmista andaba en tierra no firme. Necesitamos salir de esas tierras pantanosas, de esas dudas, de ese alejamiento, de ese acomodamiento. Ay, no, si hasta que salgamos de la cuarentena yo voy a ayunar. Traemos un ayuno
para el fin de mes, acuérdese. Un acercarnos, un renunciar a nosotros y dedicarle mayor tiempo a Dios. Buscar su santidad, buscar su voluntad, porque es nuestra santificación. Cuando nosotros venimos delante del Señor, vemos que Él nos pone instrucciones bien claras. Y el Señor les dice a sus discípulos muy claramente: ni una tan sola hora han podido orar. Ni una tan sola hora. Ese es el tiempo mínimo para levantarnos de madrugada intencionalmente y dedicarle esa hora a nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos lo hacemos? No me levante la mano. No me mande un mensaje: mire, pastor, yo lo hago. No. Usted y el Señor. Yo tampoco le voy a decir cuánto tiempo oro. Yo y el Señor. Amén. La palabra es muy clara en lo que es la relación con Dios. La relación con Dios me da la claridad de que yo no debo de pretender que no debo de orar. Debo verdaderamente tener una necesidad, pero no necesidad de pedirle a Dios, sino que una necesidad de estar delante de la presencia de Dios. Subir a Getsemaní, subir ahí al Getsemaní, para ser exprimido, para que la unción del Espíritu rompa cualquier yugo que yo lleve delante de Él, para que toda atadura, ¿sabía que las ataduras se pueden zafar cuando tenemos aceite? Se puede deslizar la atadura, pero únicamente cuando tenemos aceite y lo ponemos como algo, un ejemplo, ¿verdad? El que crea estar firme, mire que no caiga. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 12. Para ir finalizando, tenemos que hacer una reflexión muy importante. Y la reflexión es: ¿verdaderamente estoy escuchando la voz de Dios? Y la vamos a escuchar a través de la palabra. La vamos a escuchar a través de la oración. Mira lo que dice Éxodo capítulo 19, versículo 5. Éxodo capítulo 19, versículo 5. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, o sea, la palabra, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Si verdaderamente escuchamos la voz de Dios y guardamos sus mandamientos, su pacto, el pacto de santidad a través de Cristo Jesús, eso está hablando, seremos el especial tesoro sobre todos los pueblos. O sea, Dios nos da la claridad que Él obrará y está obrando sobrenaturalmente a tal grado que los demás pueblos, las demás tribus, las demás personas son testigos de la obra sobrenatural en nuestra vida. Y reconozcamos que Dios es el creador de todo, porque mía es toda la tierra, dice el Santo de Israel. En conclusión, Romanos 12:2 nos dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Yo lo leí en NBI, Romanos capítulo 12, versículo 2, y se lo voy a leer en la versión de 60. Romanos 12:2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo,
agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, siempre lo debo de hacer, día a día. Presentarme delante del Señor. Así como Jesús se presentaba habitualmente delante del Señor en Getsemaní. Amados hermanos, qué vital es su comunión con Dios. En pocas palabras, ¿qué interés le da usted a la comunión con Dios? Es muy importante. Es muy importante, amados hermanos. No debemos nosotros estimar este mundo más que a Dios. No os conforméis, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando estamos en la presencia de Dios, podemos tener el discernimiento de su Santo Espíritu, si aquello es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios. En pocas palabras, tenemos que estar en la presencia de nuestro amado Señor, así como nuestro Señor nos enseña de estar orando diligentemente. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque hemos meditado en tu palabra, Señor. Hemos llegado, Padre, en este momento que es previo, Padre, en los días en los cuales pronto saldremos de nuestros hogares. Y en nuestro corazón hay un gran anhelo de adorarte, de glorificarte allá en la iglesia, Señor, en el templo. Pero iglesia somos nosotros, Señor. Y todos los días tenemos que adorarte, tenemos que exaltarte, tenemos que esforzarnos por buscar tu voluntad, por leer tu palabra, por diligentemente seguir cada una de las instrucciones que tú nos has dado en la Biblia, Señor. Y de esa forma poder honrarte a ti, de esa forma poder vivir una vida piadosa, recta y justa, para que verdaderamente se produzca en nosotros la imagen del varón perfecto que es Cristo Jesús. Padre, yo pido tu bendición para cada miembro de la iglesia, Señor, para cada hermano, para cada hijo tuyo, Señor. Pido tu bendición por este medio, aquellos que nos están viendo, nuestros amigos y amigas, Señor. Pido por sus hogares, Señor. Ruego, Señor, que tu palabra edifique en sus vidas fe, gracia, voluntad de venir a ti, Señor. Pido por sus vidas, si hubiese enfermo ahí en la casa de nuestros amigos o amigas, Señor, pido que tu gloria se manifieste, Señor. Que tu misericordia sea con cada uno de ellos, Señor. Que ellos vean, Señor, el amor eterno que tú has manifestado a través de Cristo Jesús. Padre, pido por la iglesia, pido por cada familia, Señor. Pido por cada miembro, Señor, de la iglesia. Te ruego, Señor, que podamos estar, Señor, delante de ti en tu voluntad. Te pido por cada necesidad, Señor. Te pido, oh Dios, que por cada miembro que hay en la iglesia, Señor, si hay algún miembro que está quebrantado de salud, Señor, que esté quebrantado de salud, nuestros hermanos, el hermano Porfirio, Señor, te ruego, Señor, ahí, Señor, en las circunstancias que se encuentra, Padre, mira su cuerpo, mira su salud, Padre, te ruego, Señor, de tu Espíritu Santo, que tú le asistas, Señor, que tú le des, Padre, ahora, Señor, la cobertura de tu voluntad, de tu sanidad, Padre, que tú toques, Padre, ese cuerpo en medio de esta necesidad, Señor. Oh, Padre, mira, Señor, a la familia, Señor, que esté quebrantada, que está, Señor, necesitada de tu pronto auxilio, Señor. Pero ayúdanos también, Señor, a poder discernir tu voluntad, Señor. Porque como nos dice tu palabra, Señor, en Romanos 12:1, que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor. Y muchas veces la voluntad tuya, oh Dios, difiere de nuestra voluntad. No se parece en nada tu voluntad a lo que nosotros expresamos que queremos, Señor. Pero yo te ruego tu misericordia, Señor. Ten misericordia, hermano Porfirio, Señor. Te lo suplico, Señor. Danos, Señor, la certeza. Danos la paz, oh Dios. Que lo que venga, Señor, adelante, Señor, es porque tú lo has permitido. Es porque tú estás en control de cada una
de las circunstancias, Señor. Padre, bendecimos, Señor, la familia de hermano Henry. Padre, la vida de su amada esposita, Señor. Hermana Vanessa, Señor. De los niños, Padre, preciosos bebés, Señor. Bendícelos a cada uno de ellos, Señor. Bendice a tu iglesia, Padre. Bendice cada hogar, oh Dios. Te rogamos que los vecinos, Señor, sientan la unción de tu Santo Espíritu, Señor, a tal grado que puedan, Señor, ser, Padre, irradiados por tu amor. Que podamos, Señor, ser luz allí donde vivimos, Señor. Ser, Señor, la sal de esta tierra, Señor. A tal grado, Padre, que muchos vengan a ti, Señor. Hay una cosecha hermosa, Señor, que ya tú la estás enviando. Glorificamos tu santo nombre. Padre, pido tu bendición en este día para toda tu iglesia, para cada miembro, Señor, que está en los hogares. Te alabamos y te bendecimos, Padre. Seguimos dándote y encomendándote, Señor, este día, las actividades que vamos a hacer. Todas las actividades sean para tu honra y gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amada iglesia, es hermoso alabar a nuestro Dios y Todopoderoso y pronto nos podremos reunir allá en nuestro templo. Mientras tanto, sigamos clamando por nuestra nación. En Cristo Jesús, que el Señor les bendiga, amados hermanos.